¿Cómo están amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio de Hacer el Encuentro con Dios, así se llama este programa. Lo compartimos con todo el equipo de NSE, lo preparamos aquí en Perú, en la ciudad de Arequipa. Muy contentos de contactarnos con toda la familia de NSE. Hoy también nos visita alguien ya conocido de ustedes, un colaborador habitual con la enseñanza de la iglesia, con la labor pastoral que él tiene. Quiero saludar a nombre de todo el equipo y de todos ustedes también, agradecer al Padre Pierre Martínez Valencia. Padre, nuevamente gracias por explicarnos estos temas que en principio parecen bastante complejos, pero son tan cercanos y habituales a nosotros. Hernán, contentísimo de estar con ustedes y bueno, de dar un granito de arena en ese trabajo tan lindo que tienen en la evangelización de la cultura, en la comunicación del Evangelio, ¿cierto? También por estos medios tan importantes hoy día para que llegue el mensaje de Jesús a todas las personas, ¿no? Y también me ha hecho pensar, faltando aún tanto que hacer, ¿no? Pero bueno, ahí estamos todos aportando nuestro granito de arena, como usted dice. Exactamente, hay que poner todos el hombro, sí, Así sí, es. así es. Padre, hemos venido hablando en espacios anteriores, en visitas suyas anteriores, de la gracia. Hablábamos la última vez, si algún televidente, oyente, cibernauta se acordará, de la gracia y la conversión. Muy bonito, interesante programa. Y ahora usted nos comentaba para seguir de otro tema que así uno lo ve y parece un poco bastante complejo, la gracia habitual. Eh, ¿Cómo introducimos a alguien que nos escucha en casa y se asusta de este tipo de Claro, claro. títulos? Yo creo que para poder entender esto hay que entender claramente qué somos nosotros a consecuencia del pecado. O sea, en qué situación estamos, ¿no? Porque el pecado no nos transforma en otro tipo de seres, sino que ha denigrado nuestra naturaleza humana, pero la naturaleza humana sigue siendo la naturaleza humana. Y después, ¿cómo es la obra de Dios en nosotros? O sea, Ujú, cómo obra Dios en nuestras almas, la redención, la salvación, lo que Cristo hizo por nosotros, ¿qué genera en nosotros, ¿no? O ujú. sea, eh, la realidad, ¿no? Histórica de la muerte de Jesús por nosotros en la cruz no ha quedado solamente en un tiempo, en un contexto, en unas circunstancias, en algo que pasó, ¿no? En un hecho del pasado. No es como por ejemplo, el recordar, ¿no? Algún hecho histórico, ¿no? La independencia de nuestro país, o el descubrimiento de América, o no sé, o algún movimiento, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa, o el qué sé yo. No es recordar eso, sino es movernos a la realidad de algo que es sumamente actual. O sea, la redención de Jesucristo, la cruz de Jesucristo, no es algo que ha quedado en el pasado, es algo que está aquí y ahora en el presente, o sea, se realiza aquí y ahora. Entonces es un poco ver eso. Si podemos nosotros constatar, o sea, descubrir estos tres aspectos, ¿sí? Primer aspecto, el ser humano, como ser humano, su naturaleza, lo que le llama la teología el estado de naturaleza pura, que eso no ha existido históricamente, sino que es una abstracción, pero es una manera de Ujú, entender al hombre ujú. importante. Después, el estado de la naturaleza del hombre caído en el pecado, se llama naturaleza caída. San Agustín tiene mucha doctrina acerca de esto, Santo Tomás de Aquino, por supuesto, ¿no? Y la Iglesia se ha enriquecido de estas inteligencias para darnos a conocer, ¿no? Este documento tan importante que es el documento de la justificación del Concilio de Trento, nos ha dado una Ujú, claridad muy grande, muy diáfana, que, digamos, a consecuencia de los errores de Martín Lutero, ujú. acerca de este tema de la justificación, ¿no? De que, digamos, nuestra alma o los seres humanos que habíamos sido creados por Dios, de repente en el pecado hemos caído, nuestra naturaleza ha caído, y que Jesucristo, con su venida, con su redención, con el acto, ¿no? Como dice Santo Tomás, más grande que la creación, ¿sí? Que es la redención, ha logrado elevar nuestra naturaleza, ¿no? Se llama entonces la naturaleza justificada o la naturaleza en gracia, ¿no? La naturaleza del ser humano que está ahora en gracia. Entonces, ¿Restaurada también? también por supuesto, ¿no? Y elevada, divinizada, Ujú, la palabra técnica, yo creo que la mejor frase técnica es la naturaleza que participa de la naturaleza divina. Eso es lo que se puede ujú. decir de esto, ¿no? Entonces, es tal vez un poco complicado, vamos a tratar ¿no? de hilvanar un poco acerca de esto, Ujú, pero no es tan difícil como al menos ujú. las palabras
parecen decirnos, ¿no? Entonces, la primera cosa es explicar qué es lo que es la naturaleza humana, ¿sí? El hombre participa del ser de Dios, ¿no? Ha sido creado por Dios. Dios, así como todos los seres de la naturaleza, inclusive los ángeles también son seres naturales, pero espirituales, ¿no? Es como una gradación. Eso es muy lindo Santo Tomás cuando explica la antropología humana y cuando explica la creación también, dirá que hay una gradación en la naturaleza, se ve una gradación. Seres que son puramente materiales, ¿no? Los minerales, los elementos, seres que ya participan de la vida de Dios, ¿no? Participan con la vida, con su vida participan de Dios, los vegetales, ¿cierto? Digamos, este reino, ¿no? Este reino vegetal. Seres que participan ya no solamente de la vida, sino también de la vida y de la sensibilidad y del movimiento, ¿cierto? Tienen movimientos espontáneos los animales, ¿no? Tienen sentidos, tienen sentimientos, tienen temperamentos, ¿no? Tú has visto que los toros de riña, por ejemplo, son toros bravos, se encolerizan fácilmente. Bueno, y después están seres que tienen una parte material, ¿cierto? O sea, un elemento material, ¿cierto? Es parte de su compuesto, y un elemento espiritual, que son los seres humanos. Participamos en cuanto a la materia del mundo físico, vivimos en este mundo físico, y tenemos también un alma espiritual que nos lleva al contacto de otras cosas que son mucho más grandes y cosas que son mucho más trascendentes que el mundo material. Y es justamente la posibilidad de tener el encuentro con Dios. Y así como hay esta gradación, ¿no? Seres puramente materiales, seres materiales que tienen vida vegetativa, seres materiales que tienen vida vegetativa y vida sensitiva, seres materiales que tienen materiales con vida vegetativa, con vida sensitiva y con vida espiritual. Y entonces después encontramos seres que son puramente espirituales, que son los ángeles. Pero todo esto es la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Ahora, hay otro elemento que no nos toca a nosotros de manera propia, y es lo sobrenatural. Dios es lo sobrenatural, o es el sobrenatural. O sea, ¿qué significa lo sobrenatural? Lo que pasa por encima, lo que trasciende. También se le llama a Dios el que trasciende, lo trascendente, ¿no? Cuando se habla de la trascendencia, eso es un término que mucho lo utilizaba, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, ya de cardenal, ya de papa, la trascendencia. El hombre es apto a la trascendencia. Bueno, ¿qué es la trascendencia? Lo que pasa por encima de lo natural. Eso es Dios, solamente Dios. Y nadie más que Dios. Nosotros lo decimos clarito, sencillo, bien a nuestro estilo, cuando rezamos el Gloria y decimos, porque tú solo eres santo, solo tú, Señor. ¿Ves? La santidad es justamente la trascendencia. Es esa vida espiritual intensa, eterna, infinita, incomprensible, inconmensurable. Eso solamente es Dios. Entonces, tenemos dos elementos en lo que podríamos hablar del ser, ¿no? De las cosas, ¿no? Un ser absoluto, eterno, que es sobrenatural, pasa por encima de la naturaleza, es el que ha creado la naturaleza, y después seres naturales. Y entre ellos estamos nosotros. La naturaleza en estado puro, podríamos decir que es entonces ese pensamiento del hombre solito, sin pensar en el pecado o que en su desbarrancamiento por el pecado, pero tampoco sin pensar en la gracia de Dios o en la elevación que Dios le puede dar al hombre, ¿no? Entonces, hasta ahí son cosas bien importantes y cosas en las que nos distinguimos. El pensamiento cristiano se distingue mucho del pensamiento gnóstico, que es un pensamiento muy antiguo, pero muy moderno, ¿eh? No es tan antiguo. Se recalientan, sí, ¿no? Se mutan. Sí, se reelabora, se recrea, muta, es como un virus, es cierto, muta, se va como reconstruyendo en distintas circunstancias, distintas ideologías, y hoy día está muy en boga, muy en boga. El pensamiento gnóstico dice que todo es lo mismo, es una especie de panteísmo, ¿no? O sea, todo es Dios. Dios se deja, emana, podríamos decir así, emana. Como son los términos de ellos. Claro, emana, se media, ¿no? En las cosas. No son creadas, sino que son mediación de Dios. Dios necesita de las cosas porque este Dios no es un Dios eterno, infinito, no es un Dios perfectísimo, sino que es un ser que necesita perfeccionarse. Y para eso ha salido de sí.
Y ese salir de sí es justamente el mundo que nosotros decimos creado y que para ellos es emanado. Y entre ellos está el ser humano. El ser humano entonces sale de Dios, pero no como una creación, sino como algo de Dios, ¿no? Bien, no me meto mucho, es una cosa compleja, pero decía el padre Julio Membiel, un gran teólogo, tal vez de los mejores teólogos que ha tenido Latinoamérica, sacerdote argentino. Decía él que hay dos posturas en la cultura humana, en el pensamiento humano. Si pudiésemos reducir todas las herejías, todos los errores, y pudiésemos juntar, ¿no?, toda la verdad, ¿cierto?, podríamos encontrar dos posturas, dos únicas posturas en este mundo. Primero, encontramos la postura cristiana, que viene desde muy antiguo, antes del cristianismo, porque ya se tenía esto, digamos, semillas del verbo. Encontramos allí al hombre que piensa que es una creación y que Dios es su creador, de la manera que sea, o sea, con todos los matices que se pueda dar. Y en un segundo momento, este gnosticismo, que es también desde muy antiguo, es el pecado original. Seréis dioses, ¿no? En donde uno se muestra, o sea, donde el hombre es tenido como Dios, pero ese Dios que está dado, emanado, finitizado, ¿no?, en la naturaleza, en el mundo, en la historia. Y entonces son dos cosas totalmente diversas, son dos pensamientos totalmente diversos. Bueno, el pensamiento cristiano es el pensamiento, claro, de hablar de un ser, nosotros que somos seres limitados, finitos, y que dependemos en absoluto de Dios en el ser y en el hacer. Entonces, la naturaleza del ser humano, ¿sí? Ahora, ¿pero qué pasa? A eso le sumamos algo más, le sumamos la revelación, porque nosotros descubrimos en este mundo elementos que son realmente complejos, ¿no? O sea, un niño, puedes decir tú, así nomás, hablando naturalmente de él, ¿puedes decir tú que es una persona mala? No es una persona mala. Sin embargo, a un niño tienes que educarlo, porque un niño, desde muy chiquitito, por ejemplo, si tú no lo educas, no controla su carácter. Berrinches, yo he visto en la iglesia, en el supermercado, en la calle, niños con un berrinche, y ahora que los papás no pueden ni tocarlos porque los denuncian, entonces niños que están en la calle haciendo un berrinche, gritos, pataletas y cosas así, y uno dice, bueno, este niño es bueno, pero ¿por qué tiene esas reacciones? Al niño hay que enseñarle que no tiene que mentir, hay que enseñarle que no tiene que robar, hay que enseñarle que no tiene que, por ejemplo, no tiene que ser mezquino, tiene que ser generoso al prestar sus juguetes y las cositas que tiene. Los niños suelen ser, por ejemplo, un poco egoístas, suelen ser duros, por ejemplo, ¿no? Y se pelean, por ejemplo, después se amistan. Pero, ¿qué pasa con la naturaleza humana, no? Bueno, esos son vestigios, cosas que puedes ver, efectos de algo que es justamente el pecado original, que es como la segunda manera de entender al hombre. Primero, lo entiendes al hombre en su estado de naturaleza pura, que, como te decía antes, eso no existió, porque Dios cuando creó al hombre no lo dejó en naturaleza pura, le dio la gracia, ¿no? Pero está el segundo momento, que es el estado del hombre caído, el hombre que, a consecuencia del pecado, queda derrumbado, queda herido. El pecado original es una herida de la naturaleza, ¿no? Nuestros pecados personales son actos nuestros que generan también, digamos, en nuestro corazón elementos, heridas, lesiones. Pero el pecado original es un pecado que ha lesionado toda la naturaleza humana. Entonces, todos los que hemos nacido de Adán y de Eva, todos los que hemos sido concebidos, ¿no?, en la naturaleza humana, tenemos esta herida del pecado original, que es herida de la naturaleza, ¿no? No es un pecado personal, sino de la naturaleza. Entonces, tenemos este otro elemento y después tenemos el tercer elemento, que es el elemento de la gracia, ¿no? Justamente la gracia habitual, que es la redención de Cristo, que vino a este mundo y que trajo justamente para todos los seres humanos el perdón del pecado, pero no solamente eso, sino la elevación del alma, al punto tal de que el hombre que había sido creado, o sea, que en principio, ¿no?, el hombre es creado como ser material, como parte de la naturaleza, sin embargo, esto es importante también decirlo, cuyo destino Dios no lo puso en cosas materiales, en cosas naturales, sino que el destino del hombre Dios lo puso en cosas sobrenaturales, pero que era imposible alcanzarlo para el hombre. Es imposible que el hombre sea feliz eternamente, no le da la capacidad. Entonces Dios viene en auxilio del hombre para darle esa felicidad, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante, porque entonces te hace ver, ¿no? Dios lo ha creado todo con número, peso y medida. Si al hombre y al ángel nos dio una constructura espiritual, es porque quería Dios
elevarnos a lo sobrenatural. La vocación del hombre, la vocación de su creación, Dios lo ha creado al hombre para que alcance la vida eterna, desde Adán. Pero el hombre, en vez de responder a Dios, ¿no?, lo que ha hecho es ir contra la voluntad de Dios. Y entonces ha destruido, ¿no?, ha primero alejado a Dios y segundo, se ha destruido a sí mismo en el sentido de que ha perjudicado su naturaleza al punto tal de que la naturaleza humana está herida. Por eso viene Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo, vio al hombre tan desgarrado, tan caído, tan acabado, que Dios manda a su Hijo, envía a su Hijo para redimir al hombre y para elevarlo al hombre, ¿no? O sea, le perdona los pecados y lo eleva. Entonces, a eso se le llama justamente la gracia, ¿no? La gracia que sana, que cura las heridas, la gracia que eleva. Y ahora, entonces ahora creo que ya está más o menos en resumen. Sí. Entonces ya esta es la conclusión. La gracia habitual es entonces aquel don que Dios ha dado al hombre por el cual el hombre es justo. Porque nosotros hemos nacido, a consecuencia del pecado original, injustos. El pecado original ha marcado la naturaleza humana. No es que Dios echa la culpa de los padres en los hijos, no es así. Es la naturaleza la que se perjudicó misma y Dios ha venido a rescatarla. Y justamente la obra enorme de Dios es la obra misericordiosa de levantar al que estaba caído, ¿no?, de salvar al que estaba muriendo, al que estaba agonizante. Sí. Padre, nos avisan ya que tenemos que ir a la primera pausa. Esta primera parte de la exposición, muy rica, muchas gracias, con muchas preguntas. Algunos usted se me ha adelantado. Le lanzo una de ellas para irnos a la pausa y seguir, que está interesantísimo. Usted decía que, por ejemplo, este resumen de las herejías, que pueden ser en dos posturas opuestas, por supuesto. Por ejemplo, alguien que nos escucha, nos ve, podría decir que cuando, por ejemplo, escucha hablar algo de la nueva era, ahora tan en boga, con matices feministas, ecologistas, de astrología, ¿se refiere a eso? Esa es la primera pregunta que le dejo y tengo otras dos más que se las hago al volver de la pausa. ¿Le parece? Bien, por supuesto. A los amigos de NS les invitamos a una brevísima pausa. El padre Pierre Martínez Valencia nos visita nuevamente a este espacio y estamos hablando acerca de la gracia habitual, un tema muy interesante y que está muy cerca nuestro, más de lo que pensamos. No se muevan, que ahora continuamos con el segundo bloque. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Estamos con el padre Pierre Martínez Valencia. Nos ha hecho una primera exposición, el primer bloque de la gracia habitual. Muy interesante todo lo que estamos viendo. Los que menos tengamos experiencia en esto, la Iglesia ha tenido grandes momentos históricos para definir lo de la gracia, la justificación, concilios y todo esto, ¿verdad, Padre? Ha sido momentos históricos y de muchos tiempos, muchos años, Sí. para darnos en oraciones, en credos o en fórmulas, algo ya procesado. Es una riqueza que a veces no pensamos del todo los católicos, ¿eh? Claro, sí. Me habías hecho una pregunta, Sí. yo justamente quiero terminar de cerrar un poco este asunto con el tema de la justificación. Padre, Y adelante. después pasamos a las preguntas. ¿ya? Excelente. La cuestión era justamente lo que decías tú hace instantes, ¿no? La Iglesia recibe la revelación de Jesús y reflexiona acerca de la revelación de Jesús. Jesucristo lo ha revelado, o sea, si empezamos a hablar, por ejemplo, del término gracia, ¿no?, algo que en el espacio pasado, ¿cierto?, habíamos hablado un poquito, podemos constatar que en la Sagrada Escritura existe el término gracia. Uh-huh. O sea, que no es algo inventado por nosotros, no es algo que la Iglesia se lo apropió, no, es un término que está presente en los Evangelios, ¿no? Está presente en el Antiguo Testamento, está presente en los Evangelios, solo que también expresamos nosotros los matices que tiene el término gracia, ¿cierto?, en la Sagrada Escritura y después en el sentir de la Iglesia. Ahora, vamos a hablar de gracia, ahora en este momento vamos a hablar de gracia como esta realidad de la justificación, ¿ya?, de la justificación. Y eso suena complicado, pero es más fácil de lo que parece. La cuestión es esta: nosotros, a consecuencia del pecado, dejamos de ser justos.
O sea, Adán, San Pablo dice, ¿no? Todos pecaron en Adán, ¿cierto? Entonces, a consecuencia del pecado de Adán, este pecado original que marcó, que hirió la naturaleza humana, ¿cierto? La naturaleza se encuentra caída. Y entonces todos los que hemos nacido en naturaleza humana, aunque no hayamos cometido un solo pecado personal, nuestra naturaleza está herida y por eso nuestra naturaleza es una naturaleza que plantea injusticia delante de Dios, ¿ya? O sea que San Agustín va a decir muchas veces este término, estamos en la masa del pecado. El ser humano concebido, el ser humano que nace en la masa de pecado, porque posee la naturaleza humana de Adán, que justamente cayó en pecado, ¿no? A consecuencia de este pecado original, yo no quiero entrar en detalles, ¿no? Como, o sea, hay cosas que son muy lindas para decir aquí, pero el pecado original se arraiga en la naturaleza humana. San Agustín va a hablar de la solidaridad en el pecado. Santo Tomás va a decir una cosa mucho más aguda con el tema de la comunicación del pecado, y es que Adán era el hombre, ¿me entiendes? Y entonces, al ser el hombre, quien cometió pecado no solamente es un individuo, ahora tú eres un individuo, yo soy un individuo, yo cometo mis pecados y no tiene nada que ver contigo, pero Adán era el hombre. Entonces es la naturaleza humana la que cayó en pecado y el castigo de la naturaleza humana justamente recae en nosotros porque tenemos la naturaleza humana, ¿no? Esa es la realidad del pecado original. Entonces somos injustos. Entonces viene Cristo y Cristo nos hace justos delante de Dios. Y esa es la doctrina de la justificación. Pero ahora, ¿cómo nos hace justos? O sea, murió por nosotros en la cruz, pero nuevamente digo, eso fue hace 2000 años. ¿Cómo llega eso a ti? ¿Cómo llega eso a mí? ¿Cómo llega a cada una de las personas que nos ven? ¿Cómo llega? O sea, muchas veces los hermanos protestantes quedan muy cortos en esto, porque dicen, cree en Jesús y Jesús te salvará, ¿no? Entrégate a Jesús y Jesús te salvará. Sí, pero espérate un ratito. O sea, eso que ha hecho Jesús, ¿cómo llega a mí? ¿De qué manera? O sea, hay que ver de qué manera. Bueno, esa manera justamente es la justificación. O sea, Dios nos hace justos. ¿Cómo llega la justificación a nosotros? Por la gracia. Por eso Jesucristo dice claramente, ¿no? Los sacramentos. El que crea y se bautice, se salvará. Y el que no cree y no se bautice, se condenará. Así lo dice textualmente, ¿no? Y acá no hay que escamotear el Evangelio, ¿sí? El que crea y se bautice, se salvará. Por tanto, es necesario, no es conveniente. No es algo bonito, no es algo que puede ser lindo para cada uno de nosotros, no es una costumbre ancestral, no es una costumbre, digamos, típica, tradicional de nuestra gente cristiana, sino que es un sacramento necesario para la salvación, el bautismo. El que cree y se bautiza, se salva. Así dice Jesucristo en el Evangelio. Entonces, ¿cómo llega la cruz? La fuente de agua viva que es la cruz, ¿cómo llega a mí? ¿Cómo yo bebo de esa cruz? ¿De qué manera? La gracia. ¿Cómo se da la gracia? Por los sacramentos de la gracia. Los sacramentos te dan entonces la gracia y te dan la justificación, te hacen justos. Nosotros no somos justos. O sea, primero, nuestros pecados particulares ya nos hacen ver claramente que no somos justos, ¿no? O sea, al margen del pecado original, creo que cada uno, si somos un poquito honestos, nos vamos a dar cuenta que no podemos decirnos justos, ¿no? Porque hemos cometido muchos pecados. Pero por otro lado, ya nuestra naturaleza está herida. San Pablo dice esa frase tan fuerte, ¿no? Veo el bien que debo hacer y hago el mal que no quiero hacer. ¿Cómo es esa debilidad de la naturaleza humana? Es justamente por eso. Contradicción. Es una naturaleza que está caída, que tiene esa inclinación, que lo lleva a cometer pecado, a pesar de que se propone 1000 veces ser bueno, otra vez cae, debilidad, esa insuficiencia de fortaleza. ¿De dónde viene eso? Herencia del pecado original. ¿No? Entonces, bueno, el bautismo viene para dar al hombre la justificación, lo hace bueno. Ahora, también es cierto otra cosa, que si bien el bautismo nos ha borrado el pecado original, Dios ha querido mantener en nosotros esta inclinación, la que la teología llama el fomes peccati. Fomes habla de hambre, ¿no? O sea, es la inclinación de pecar, ¿no? Que a pesar de que nosotros estamos bautizados y qué sé yo, siempre está esa inclinación. Esos dichos tan comunes, ¿no? En arca abierta el justo peca, ¿no? O la ocasión hacia ladrón.
Tú dices, pero ¿por qué? Un hombre que nunca robó, un hombre que nunca hizo tal cosa, ¿por qué en determinada situación, porque está tentado a hacerlo rápidamente lo hace? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa debilidad? Bueno, esa debilidad viene a consecuencia de esa inclinación que a pesar del bautismo, ¿no? A pesar del bautismo, Dios la ha dejado porque en nosotros esta lucha produce justamente la justificación, ¿no? Esa lucha de ser fieles a la gracia de Dios, de ser dóciles a la gracia de Dios y de combatir en la gracia de Dios, nos hace a nosotros ser justificados, nos hace a nosotros alcanzar la vida eterna, nos hace a nosotros tener los méritos que nos llevan a la vida eterna. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí creo, ya cerré mi... Perfecto, porque yo igual puedo empezar por otra pregunta. Al explicarnos usted lo que la Iglesia nos enseña, Padre, ¿no parece esto un poco, no parece Dios y nosotros, el hombre actual, muy crítico con Dios, ¿no? Muy a cuestionarle todo? Pero ¿no parece muy injusto que Dios o sea, yo qué culpa tengo que Adán, algún chico lo habrá escuchado alguna vez, ¿qué culpa tengo yo? Adán hace no sé cuántos miles de años. Claro. ¿Y por qué? No es injusto Dios al hacernos partícipes del pecado original. Yo no estuve, Padre, hace 4.000, 8.000 años cuando Adán hizo eso. ¿Por qué esto el pecado original? Usted lo explicó un poquito, pero... Claro, sí. Me parece importante porque sí, a muchos les viene bien la pregunta además, ¿no? Pueden tener esta objeción. Y el tema es este, primero, Dios no es injusto con nosotros porque lo que ha hecho Dios es crearnos. Y eso no es un acto de justicia, eso es un acto de misericordia, es un acto de bondad, es un acto de exceso de bondad. Ni lo pedimos. Claro, tal cual, gracia, Dios nos ha regalado la vida, listo. Ahora, ¿cuál es el mal que nos ha causado? Sí, más bien el tema es el pecado de Adán y Eva. Dios lo que ha hecho más bien es remediar eso, o sea, bueno fuera que Dios nos hubiera puesto el pecado a nosotros, ¿no? Nos has puesto el pecado y hemos nacido en pecado, hemos nacido con mala vibra, ¿no? ¿Me entiendes? Hemos nacido con negatividad. No, todo lo contrario. O sea, Dios justamente viendo que su creación se había perjudicado a sí misma porque la cabeza de la creación era Adán, lo que ha hecho más bien por nosotros no es postrarnos, no es relegarnos, sino es darnos a Jesús y en Jesús o por Jesús darnos la gracia para que obtengamos la salvación. Entonces, ¿qué mal ha hecho Dios? Todo lo contrario, Dios nos ha beneficiado con la creación y al ver que la creación no le respondía a Dios como debería, Dios asume todavía un lugar totalmente, mira, esto que vamos a decir, totalmente incomprensible, totalmente imposible de captarlo para nosotros. Santo Tomás, cuando habla acerca de la redención, de la pasión de Jesús, ¿no? De la muerte de Jesucristo en la cruz, dice, realmente no entendemos, dice, o sea, es difícil para nosotros entender por qué Dios quiso hacer una cosa así. Es más, es algo que no podemos entender de ninguna manera. Y creo que se acota muy bien a esto el tema de la necedad, porque uno dice, bueno, esto suena a necedad. ¿Por qué Dios quiso hacer una cosa así como la redención? Y discúlpame que diga necedad, para alguna persona le podría parecer, el Padre está hablando cosas feas de Dios, pero San Pablo es el que dice esto. La necedad de Dios confunde la sabiduría de los sabios. Y lo necio de Dios es más perfecto y más sabio que la sabiduría de los sabios. O sea que yo me agarro de lo que dice San Pablo, si no, no lo diría, no me atrevería a decirlo. Le diría, no, pero Señor, no había otro modo de arreglar esto que la cruz y tal, y encima nos lo dejas como camino a todos. Bueno. Pero como se dice, la sabiduría de Dios, esa necedad, es mucho más que cualquier, que lo que se nos ocurriría a nosotros. Claro, por eso te digo, entonces, allí está el tema de la redención, ¿no? O sea, ¿qué mal hizo Dios? Nada. ¿Es injusto? Más bien no, nos da la justicia. No es injusto, o sea, lo que pasó con nuestro primer padre es una desaveniencia que viene para nosotros, que recae en nosotros. Dios trata de arreglarla. Y la manera de arreglarla es justamente darnos a su Hijo, que nos amó hasta el extremo. Padre, a ver si me da tiempo antes de la pausa. Un tema amplio también, pero a ver si se lo... el mundo actual ahora, la pedagogía, la psicología, la economía, la política, la misma antropología que usted al inicio empezó a darnos una concepción, o sea, no desecha esta visión de hombre con la naturaleza caída, ¿no? O sea, porque uno así puede entender por qué otros planteamientos del hombre desde la educación, usted pone el ejemplo del niño, ¿no? O sea, si son, no sé, planteamientos nuevos o modernos, o no, los niños no hay que dejarlos, no hay que corregirlos, no hay que esto.
y vemos como un destrozo las consecuencias de estos 50 años, es de todo un cambio, un giro muy profundo en el cambio de esto, ¿no? De olvidar una cosa de catecismo. ¿Es esto así? ¿Qué consecuencias trae? Ya, ¿Qué más se viene? No sé. ya. Primero que hay una raíz. Ujú. Y esta raíz es justamente este gnosticismo Mm, que, como decíamos al principio, se reconstruye, ujú, se retoca, ¿cierto? Se reelabora y que en nuestro último tiempo tuvo un hito con un grupo de pensadores que hicieron revolución, la Revolución Francesa. El grupo de pensadores que planteó en la política la Revolución Francesa, planteó desde la ideología un sistema filosófico que se llama naturalismo. Entonces, Rousseau, por ejemplo, decía, el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. Si el hombre es bueno, entonces no necesita formación, no necesita corrección, no necesita educación, tiene que formarse él solito, tiene que armarse él solo porque es muy bueno. Pobre Rousseau. Rousseau tenía serios problemas con su familia, abandonó hijos. O sea, él decía el hombre es bueno. Si hablaba de él, realmente no se refería al hombre bueno, ¿no? O sea, claramente se veía que este hombre tenía muchos problemas de ética, de moral. Pero él decía eso, era su naturalismo. Tiene un libro que se llama Emilio. ¿Ya? En ese libro, Rousseau quiere plantear una educación desde la naturaleza. Porque él decía, no, la Iglesia siempre ha confundido las conciencias de los hombres, implantándoles un dogmatismo, ¿no? Moralismo. Verdades, claro, verdades desde arriba, verdades desde afuera, que no son propias del hombre. Entonces, para formar al hombre hay que formarlo desde la naturaleza, el ser natural. ¿Te das cuenta? Entonces, esta herejía intenta apartar al hombre haciéndose primero el tuerto o el ciego frente al hombre caído, negando al hombre justificado por la gracia y queriendo plantear que el hombre es el hombre en estado de naturaleza pura. ¿Te acuerdas que te dije? El hombre no nació en estado de naturaleza pura, nació en estado de naturaleza en gracia. Dios le dio la gracia. En el paraíso terrenal Dios le dio la gracia. Hablaban con Dios. Eso es justamente la gracia. Eran amigos de Dios, se paseaban por el paraíso. Bueno, pero el hombre cayó en pecado. O sea, Dios nunca creó al hombre en estado de naturaleza pura, nunca. Pero estos, ¿ves? Estos intentan decir que el hombre está en naturaleza pura y que es bueno naturalmente y que no está caído, pero tampoco necesita de la gracia. Es una herejía terrible, pero esto tiene como fondo el gnosticismo. Porque el gnosticismo que te enseña que tú, por tu propia cuenta, por tus propios medios, por tu propia fuerza, puedes llegar a Dios porque tú ya eres divino. Porque tú eres un Dios finito. Eres un pequeño Dios que en la medida en que vayas operando, que vayas haciendo, que vayas actuando, te vas a volver a ese Dios. Vas a desintegrarte tú como hombre y vas a ser Dios. Tenemos que ir a la pausa, pero le dejo aquí la pregunta. Alguna persona, ¿no? Pero dirá, bueno, padre, yo no voy a tanto, y voy a mi misa y tal, lo que usted dice de hacerme esto, como no, pero a lo mejor está teniendo prácticas, como decía en la primera pregunta, con este nuevo movimiento que se mete en psicología, en programas, autoayudas y cosas que se pone. ¿Será así o no será así? Que está más cerca de lo que queremos y poder ser como un enemigo oculto. Se lo dejo para el último el último bloque, y todavía nos falta un temita por ahí para vivir esta gracia habitualmente, ¿no? Les invitamos a los amigos de NC a la última pausa del programa. Enseguida continuamos con el padre Pierre Martínez Valencia con el tema de la gracia habitual. Continuamos en Hacer el Encuentro con Dios, en la parte final de este programa acerca de la gracia habitual, que es más habitual, ¿okay? Podríamos hablar, pero bueno, el padre Pierre nos ha explicado
realmente muy bien la primera parte, toda la teoría. La segunda parte hemos continuado un poquito, pero ya hemos empezado a bombardear con preguntas sobre lo mismo que nos ha explicado un poco. Padre, nuevamente gracias. Bueno, decíamos, alguna persona dice, yo, padre, no voy para tanto. No, no sé, no voy hasta Rousseau, esa cosa, esto del gnosticismo, que ni siquiera lo entiendo bien, pero a lo mejor lo estamos viviendo, practicando Ujú. mucho más de lo que creemos, padre. Sí, sí. Antes de responderte, quiero afirmar sólida y contundentemente esto. Nosotros no nos propiciamos la gracia. La gracia viene de Dios, gratis date, ¿no? Gratis dada por Dios a nosotros. No es nuestra, no nos podemos arrogar pertenecer a la gracia, es un don regalísimo de Dios. Nada más que eso, es importantísimo porque si no caeríamos también en una perspectiva herética, ¿cierto? Hay perspectivas como el pelagianismo que hablaban de esto, o sea, que uno por sí mismo se salva, y no es así. Dios es el que nos da la gracia. Cristo. Sin Cristo, nadie se salva. Sin Cristo y sin el cuerpo místico de Cristo, nadie se salva. Aunque no lo conozcan, nadie se salva, ¿sí? Entonces, primera cosa importante para apuntar. Segundo, ya vamos a las respuestas a lo que tú planteabas. En la primera parte de nuestro programita, tú habías hablado un poco acerca de estas nuevas posturas, como la nueva era, ¿cierto? Como estos nuevos movimientos, ¿no? Ecologistas, también hay algo de feminismo en esto. Bueno, claro, cada uno tiene sus matices y tampoco es que uno puede decir que todos son exactamente lo mismo, pero hay un escrito muy interesante que es de la Santa Sede, ¿cierto? De un dicasterio de la Santa Sede, ahora no me acuerdo si es la Congregación para la Educación Católica, no estoy seguro ahora, o para la Evangelización de los Pueblos. Se llama el documento Jesucristo, el manantial del agua viva, o algo así, y habla justamente de lo que es la nueva era. Estaba Joseph Ratzinger, me parece, ¿no? No, todavía estaba el Papa San Juan Pablo II. Correcto. Y ahí explica este documento qué es la nueva era, y dice que justamente la nueva era es no es una postura política, ideológica. El marxismo, por ejemplo, es una doctrina bien estructurada, bien armada, tiene ciertos matices, pero hay un fundamento común. Y hay gente que detenta esto, ¿no? Pero la nueva era es un movimiento, es un ambiente, no es una corriente. O sea, no es que en una facultad te van a enseñar nueva era en el sentido de que te van a instruir, ¿no? Académicamente, no. La nueva era está arraigada o está expandida en música, en arte pictórica, en actos, en movimientos, en religiosidades, Cine. en pensamientos, en novelas, o sea, en cultura. Y empieza desde este punto, o sea, no quiero demorarme mucho, pero ellos parten de eso. ¿Por qué es una nueva era? La era antigua, que era la era hasta antes del 2000, ¿cierto? Era la era, y utilizan un poco el zodiaco, ¿no? Era la era de Piscis, dominada por el cristianismo, porque el cristianismo se identifica con el pez, ¿cierto? Porque sí, las letras del pez en griego significa justamente Jesucristo nuestro Salvador, ¿no? Entonces el pez identifica al cristiano, al cristianismo, a Cristo. Pero ahora ya no es la época de Piscis, ahora es la era de Acuario, en donde entran todos los peces. Ya no solamente el pez, sino todo. Entonces todas las religiones, todos los pensamientos, todos los movimientos, todo está aquí. Lo importante es la libertad. Entonces tú piensa cómo se edifican los gobiernos, digamos, los estratos sociales. Es como un nuevo orden mundial. Claro. Lo importante es la libertad. No importa la verdad, no importa el bien, no importa la conducta ética, no, importa la libertad, que tú seas libre. Entonces puedes aceptar, adaptar y configurar cualquier cosa en tu cabeza. Porque lo importante es que seas libre. Padre, eso ya suena mucho más actual, porque bueno, eso nos lo ponen en muchísimos sitios. Y eso es justamente, ahora, tú decías esto, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, pero yo no soy tan pensante, tan filósofo, yo vivo mi vida. No, cuidado, el hombre y las sociedades terminan pensando todos como aquellos grandes pensadores, buenos o malos, han planificado, han arquetipado, ¿cierto? Y ahora ¿cuál es la moda? Deconstruir. La moda de estas sociedades modernas es deconstruir, o sea, hay que deconstruir la familia.
la familia estructurada entre varón, mujer, con hijos. No. Ahora se puede tener varón, mujer y perros o gatos, no hijos, no necesariamente. Ahora se puede tener varón, varón o mujer, mujer. Ahora aparecen nuevas formas de matrimonio. Me puedo casar con la Torre Eiffel, me puedo casar con una estación de tren, como hacen en Argentina. Da risa, pero con eso un es delfín, espeluznante. me puedo casar y con un está saliendo. cactus. O Así sea, es. ¿y por qué van a...? Si la libertad es lo más importante, ¿te das cuenta? Entonces, todo eso es gnosticismo, tiene como fondo el gnosticismo, porque cada uno va realizando, va perfeccionándose en el sentido de que va realizando su inteligencia, su libertad, y en eso va realizando la divinidad, va perfeccionando la divinidad. Ya no es el Dios cristiano, es el mundo ya no es el mundo de Piscis, sino el mundo de Es Acuario. lo que usted nos había dicho, ¿no? Citando a este sacerdote teólogo, que son dos posturas, Sí. y es lo del Evangelio. Sí. O conmigo o contra mí. Claro. Que de otro modo se va poniendo esto, Padre. Sí. O la postura de la creación, donde fue puesto Adán y Eva a imagen y semejanza de Dios, para que participen de Dios, o la postura del pecado original puesta por el demonio. Por eso es que este gnosticismo, decía este sacerdote, el padre Julio Membiel, decía, es la tentación original y es la tentación que va a acompañar al hombre hasta el último momento y es la tentación que va a querer como vencer al cristianismo, que justamente es esa tentación de creer que el hombre es Dios y que de por sí, puede construirse una torre de Babel y puede llegar a las alturas divinas. Ya que nos van entendiendo ahora cada vez más, alguien dirá realmente qué mala gente hay realmente que va moviendo todo esto. Pero Padre, esa misma lucha no está dentro de cada uno de nosotros. Por supuesto, porque esa es la tentación continua nuestra. Cuando caemos en pecado, por eso creo que esto ya baja bien a lo concreto. Cuando caemos en pecado, por más que no hagamos todas estas elaboraciones, ¿no? De pensamiento, pero nosotros cuando caemos en pecado preferimos una cosa que a Dios. Dejamos a Dios, no nos importa ya Dios y buscamos esto que pensamos que es lo que nos va a dar la felicidad, que es en lo que nos vamos a convertir, digamos, que es lo que va a granjearnos a nosotros la libertad, la liberación, digamos, el vivir tranquilos, el vivir en paz. ¿Cuántas veces personas que encuentran una esclavitud en un pecado, por ejemplo, aquellos que caen en pecados de infidelidad en el matrimonio, piensan que por ese amor romántico, ese amor ¿no? Enfermizo, obsesivo, ¿no? por tal persona, dejan a la esposa o al esposo o a los hijos o qué sé yo, y enfervorizadamente entran en este juego y después al paso del tiempo ya no pueden volver atrás. Se encuentran esclavizados, amarrados por una situación de la cual no pueden salir. Wow. ¿Me entiendes? Entonces es un poco eso, también se da esto, claro, de manera implícita, no de manera tan grande, pero de a poquito, esto moral va llevando al hombre a una inclinación intelectual. Porque al principio dice, bueno, estoy en pecado, pero uno se acostumbra tanto al pecado que dice, bueno, pero esa es mi manera de vivir, y tal vez no sea tan pecado, y tal vez me han engañado. No, termino justificando mi modo de actuar, que es lo peligroso, sí, ¿no? Y bueno, y tal vez no es que Dios, si todos vivimos así, tal vez que Dios no va a condenar a nadie. Tal vez yo, viviendo como vivo, igual me voy a salvar. Igual voy a obtener la vida eterna. Mis actos me van a producir la vida eterna. Eso es gnosticismo. Padre, perdóneme que aquí le toque, pero bueno, lo haremos con la mayor caridad posible, pero ¿qué pasa con este tipo de afirmaciones o enseñanzas, lastimosamente, pero son reales, se ve incluso dentro de nuestra iglesia? Sí. Es una parte de enseñanza que no es fiel a lo que Cristo en su iglesia nos ha enseñado. Y podemos escuchar, ¿no? Que se nos predica, se nos dice esto, no, eso es muy exagerado y tal, esto no hay que... Y no se nos predica estas cosas que no es otra cosa que catecismo y magisterio. ¿Se da esto? ¿Qué podemos hacer? Yo pienso que uno de los problemas que vivimos ahora en la iglesia es que vivimos en confusiones a consecuencia de una mala formación, por un lado, una mala formación de personas que tendrían que estar hablando y enseñando las cosas de Dios. La verdad. Y por otro lado, una especie de mirada malentendida de la misericordia de Dios. Dios es infinitamente misericordioso. La misericordia no tiene límites, es verdad. Pero también dice la Sagrada Escritura, no habrá misericordia para quien no quiere misericordia. Es una cosa importante saber esto. Y que Dios no va a obrar contra mi libertad. Dios lo ha prometido. Dios no va a obrar en contra mía. Si yo no quiero misericordia, ¿por qué voy a
voy a pensar que Dios, a pesar, contra mi voluntad, contra mi querer, me va a dar misericordia cuando yo no quiero misericordia. Wow. ¿Me entiendes? O sea, Dios la va a entregar, pero yo la tengo que aceptar. Y si yo no la acepto, ¿por qué voy a obligar o voy a hacer pensar a la gente que Dios que va a obligarme, va digamos, a meterme de manera injusta, podríamos decir inclusive, o de manera prepotente, algo que yo no quiero? ¿Sabes que esto es muy interesante? El padre Amort, en un Gabriel libro... Amort, Gabriel Amort, que en paz descanse, exorcista de Roma. En un libro, me parece que se llama El último exorcista, el libro no estoy seguro si es eso, he leído varios, entonces por ahí me confundo. El padre Amort tiene cosas que son muy interesantes con esto, porque dice que cuando él ha trabajado, sigue haciendo sus bendiciones, ¿no? sus plegarias de liberación y demás, en algún momento él ha escuchado, o en varios momentos él ha escuchado, que el tema de la condenación es clarísima. O sea, cuando alguien se ha condenado, no es porque Dios lo haya condenado, sino más, es la persona a la que se ha opuesto diametralmente en todo momento y hasta en el último momento de su vida se ha opuesto al amor de Dios. Wow. O sea, Dios evidentemente obra conforme a lo que la persona quiere y no va a hacer más de lo que la persona quiere. O sea, nos ha creado justamente con la capacidad de querer o de no querer. Y qué misterio, ¿no? Porque uno si se acostumbra, y le pedimos a la Virgen, ¿no? Que nos desendurezca el corazón, porque si uno se acostumbra a decirle no a Dios, Sí. no a Dios, no a Dios, Sí. al final vendrá ese momento y le dirá un no grande, Claro, ¿no? claro. ¿No? Pero también está el tema de la gracia, Ujú. ¿no? Que es lo que estamos Así hablando, es, porque así es. nadie merece la vida eterna por su propia fuerza, nadie merece, digamos, el tener amistad con Dios por sus costumbres, por sus actos, por su naturaleza, por su raza, por su lugar donde vive, por el ambiente que tiene, nadie. Dios envía su gracia, Dios puede conceder la gracia al ladrón en el último momento de la vida, y cuántos casos de ladrones tendremos nosotros, y ojalá que Dios nos dé la gracia de ser también ladrones del cielo. Dios puede conceder también su gracia de manera paulatina a tantas almas que, como, no sé, esta mujer, por ejemplo, Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que se había casado creo que 7 años y después vivió 84, consagrada, dedicada, con oraciones y ayunos al templo. Eso es perseverancia, eso es la gracia, ¿ves? Que va trabajando en la persona y la persona que va viviendo en gracia. Y eso es lo que creo que el cristiano tiene que plantearse, ¿no? Entonces, concretamente, todas estas cosas tienen que llevarnos a nosotros a pensar, a ver, ¿y cómo vivo yo? ¿Soy fiel a la gracia o rechazo la gracia? ¿Me uno a la gracia de Dios? ¿Trato de vivir en gracia? Miren, yo esto lo he escuchado, don Columba Marmion decía, no hay cosa que tenga que preocuparte más que vivir en gracia. Wow. O sea, te preocupa tus estudios, te preocupa tu trabajo, te preocupa la economía, te preocupa tu política, te preocupa todo. Bueno, pero no tendría que haber una cosa más importante que cuando llegue al final del día decir, ¿estoy en gracia o no? Y cuando vas a rezar tus últimas oraciones de la noche, decirle al Señor, Señor, estoy en gracia, te agradezco, porque eso viene de ti, no viene de mí. Y si estoy en pecado, ahí no me va a decir, oye, Dios mío, tengo que ya, ahora, cuanto antes, buscar el sacramento que me lleva nuevamente a la gracia santificante, o sea, la confesión si estás ya bautizado, o el bautismo si no estás bautizado. Tenemos que despedirnos, Padre, minutito. ¿Por qué no recordamos eso, lo que usted acaba de decir? Si yo estoy, me veo, y es una gracia también el verse y reconocer, y es una gracia. ¿Qué medios tengo? A lo mejor lo listamos y ojalá en otro espacio que esperamos volver a tener, podemos volver a hacer un resumen y recordar, pero ¿qué medios tengo a la mano como creyente para mantener esa gracia? Bien. O recuperarla. Primero, el bautismo, un solo bautismo, que nos da la gracia, ¿cierto? Limpia el pecado, nos da la amistad con Dios. Y ahí queda Dios, en el alma, ¿no? Interesante cuando el ángel Gabriel, después de saludar a la Virgen y de decirle que va a ser la Madre de Dios, dice, y el ángel se alejó, ¿no? Y el ángel la dejó. Pero el ángel la dejó, y la dejó con el Espíritu Santo. La dejó con Cristo que ya se concibió en su vientre. Entonces es eso, viene el bautismo como el ángel, ¿no? que nos produce justamente la gracia y deja a Dios en el alma, y el alma vive en la gracia de Dios.
y Dios habita en su alma, como habitaba en el paraíso, que caminaba, ¿no? Se paseaba por el paraíso. Así llega a nosotros. Santa Teresa de Jesús, en el libro Camino de Perfección, dice, cuando rezas tú, dices, Padre nuestro que estás en el cielo, no solamente pienses en el cielo. Ese cielo es tu corazón, ese cielo es tu alma. Estás en el cielo porque estás en el alma del cristiano que vive en gracia. Qué cosa más hermosa que esa. Qué cosa más maravillosa decir, yo, a pesar de mis limitaciones, de mis pecados, de mi flaqueza, de que soy yo, Dios tiene un cielito acá, que yo no me lo merezco. Y Dios está acá, y yo le rezo, y yo le puedo hablar. Y así como está en el sagrario, claro, está sacramentalmente en el sagrario, pero así está acá. Santa Isabel de la Trinidad, que habló mucho de la inhabitación trinitaria, es justamente eso. Dios vive acá, porque está la gracia. Con la gracia vive ahí. Bien, entonces, el bautismo, la confesión, que justamente hace que nosotros, si hemos caído en pecado mortal, volvamos a la gracia de Dios, ¿no? Y después una cosa importantísima, San Alfonso, María Ligorio, patrono de la moral cristiana, decía, el que reza se salva. El que no reza se condena. Así que no nos quedemos en la mitad. No es solamente el que reza se salva, no. El que reza se salva, el que no reza se condena. Entonces ya te puedes pensar tú, ¿rezas? Vamos caminando bien. No rezas, cuidado, alerta, oración. Entonces, primero, la vida de gracia, ¿no? se vive con los sacramentos. Confesión frecuente, Eucaristía. La Eucaristía es fuerza. Vive en mí, yo en él, dice Jesucristo, ¿no? Quien reciba mi cuerpo, quien coma mi carne y viva mi sangre, vive en mí, yo vivo en él. Es vida de gracia, ¿no? La Eucaristía es la común vida de gracia que tiene un cristiano. Y después, la oración, que le pides a Dios, Señor, no te olvides de mí. Que tu gracia siempre me acompañe, dame tu gracia, ¿no? Que esté también lleno de gracia como a la Virgen la colmaste de gracia. Y después también la penitencia, que la penitencia nos ayuda a vivir en gracia, nos sujeta la pasión, nos sujeta muchas veces la tenacidad, la vehemencia de nuestra ira, sujeta nuestra concupiscencia, nuestro deseo de placer por el placer o de la comodidad. La penitencia nos ayuda entonces a templar el alma y hace que nosotros seamos dóciles a la gracia de Dios y que caminemos en la gracia de Dios. Y por último, la misericordia, la caridad, que es justamente el motivo, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo, que hace que nosotros vivamos en la gracia y por la gracia hagamos el bien al prójimo. Y entonces, como dice la Sagrada Escritura, cubre la multitud de nuestros pecados. ¿Verdad? ¿No? Así es. Entonces yo creo que es eso es la fórmula ganadora, o sea, el camino del cristiano, la hoja de ruta del cristiano, ¿no? Sacramentos, vida de gracia, o sea, ese es el objetivo, vida de gracia. Piensa si estás en gracia. Si estás en gracia, bendito sea Dios. Dios quiera que perseveres en la gracia de Dios, que vivas siempre en la gracia de Dios hasta el final de la vida y pídele siempre a Dios la gracia de la perseverancia final. Por más que sea lo que sea, que seas como ese ladroncito al lado de Jesucristo que le dijo, Señor, yo soy lo que soy, pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Acuérdate de mí, ahora que estoy en unos momentos difíciles de mi vida. Y el Señor nos concede, pero hay que pedirla desde siempre. Es una gracia especial, hay que pedirla desde siempre. Y junto con este tema de vivir la gracia de Dios, ¿no? Que es una cosa tan práctica, los sacramentos, bien vividos, no ni farisaicamente vividos, ni mediocremente vividos, sino bien vividos con fervor, y después la oración, y después la penitencia, y después la misericordia. No haciendo que la misericordia sea lo último. No se trata, digamos, aquí perfectamente el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Así que no hay ningún problema con ese asunto. Padre, muchísimas gracias y se lo pedimos a la Virgen también, que ella nos acompañe en todo el camino y le pedimos la bendición para todos los amigos y le esperamos en una próxima ocasión. Sí. San Luis María Grignion de Montfort decía justamente eso, ¿no? Dios eligió un lugar donde se contengan todas las aguas, lo llamó mar. Y quería un lugar donde se contengan todas las gracias, lo llama María, ¿no? Precioso. Bueno, entonces con este pensamiento último, a la Virgencita le vamos a encomendar que ella nos conceda, ¿no?, de parte de Dios la gracia para vivir siempre en la libertad de los hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. A los amigos de NC también les esperamos en una próxima edición de Hacia el Encuentro con Dios.